Y todo lo que hago ahora fue producto de varios factores del entorno donde me desenvolví. O sea, todo el cine que vi, los programas de televisión, la convivencia con familiares, amigos y hasta con extraños, todo eso influyó para que yo desarrolle mi creatividad. La práctica de nuestras habilidades artísticas aumenta nuestra creatividad. ¿Sabes lo que más aumenta nuestra creatividad? Por ejemplo, si a una persona le gusta dibujar, que saque un tiempo adecuado para dibujar y que dibuje todo lo que quiera. Nuestro invitado el día de hoy es Mario Alejandro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Mario. Gracias a ti. Mario es un artista audiovisual que desde 1997 empezó a experimentar diferentes formas de expresarse por medio de video y audio. También haces otras piezas, te has dedicado a crear otro estilo de trabajos, pero hoy nos vamos a centrar en lo audiovisual, que creo que es lo que más te ha gustado durante todos estos años, ¿no? Así es. Pues gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por invitarme. Okay. Mira, ¿qué te parece si para empezar empezamos con el tema de la creatividad? Sí. Y pues me imagino que todos los que te conocemos, porque pues somos amigos de años, ¿no? Y tenemos amigos en común, siempre hemos querido saber a qué edad empezaste a desarrollar tu creatividad y qué fue lo que hizo que te enfocaras a desarrollarla. Pues la verdad suelo decir que nací con ese don, pero la edad exacta no la sé, pero desde muy pequeño mi mamá me compraba plastilina y de hecho la plastilina fue el mejor juguete que tuve en mi infancia. Y desde muy pequeño me dediqué a hacer figuras, así, a experimentar cosas desde muy pequeño. O sea, te repito, fue el mejor juguete que tuve. O sea, mis juguetes yo los hacía con plastilina. Me gustaba, por ejemplo, yo veía muchas películas. Siempre me gustaban las películas. Entonces yo, después de ver una película que me gustaba mucho, yo regresé, o sea, las hacía otra vez, los personajes a mi manera, y volví a recrear la película. Y fue así como empezó todo, pero te digo, una edad no, o sea, no la podría ayudar porque digamos que desde que tengo uso de razón comencé con esto. O sea, tú cuando jugabas a recrear las películas. Exactamente. Y los personajes con la plastilina. Sí. Okay. Sí. ¿Y en qué momento, o sea, cuando hacías esto no grababas todavía? Era tu modo de jugar. Sí, era exactamente. Y durante tu niñez, cuando fuiste creciendo, ¿cambiaste de jugar con plastilina a otro material o de ahí fue que la plastilina te llamó más la atención? Bueno, pues el dibujo y la plastilina, o sea, fueron mis mejores entretenimientos que tuve en mi infancia. No, fue eso y a la corta edad también me fue interesando el cine. Desde muy pequeño yo lo que me fascinaba ese mundo del cine. Cuando vi una película, no sé, como que estaba yo en otro mundo. O sea, lo demás no importaba. Okay. Sí. ¿Y te diste cuenta tú solo de que había que desarrollar la creatividad? ¿O alguien te dijo, sabes qué, este es un don y tú puedes ir desarrollándolo poco a poco? Pues yo soy autodidacta. Aprendo observando y practicando. Y todo lo que hago ahora fue producto de varios factores del entorno donde me desenvolví. O sea, todo el cine que vi, los programas de televisión, la convivencia con familiares, amigos y hasta con extraños, todo eso influyó para que yo desarrolle mi creatividad. No hubo nadie que me diga, mira, esto lo tienes que hacer así, así no. Te digo, la fui desarrollando por esos diversos factores. O sea, todo influyó. Toda la convivencia con mis amigos, pues ya ves, cuando salimos con ustedes, pues aprendíamos cosas y tú lo sabes, cuando practicábamos con Jorge, Arnoldo, Chino, ¿te acuerdas? Era mi manera de aprender cuando practicábamos efectos especiales y todo. Pues así fue mi aprendizaje. ¿En qué momento te diste cuenta que eras autodidacta? O sea, a lo que me refiero es, ¿cómo tú entendiste, me gusta esto y lo voy a intentar aprender? ¿Leías o en nuestro tiempo no había tutoriales, no había libros de manuales? ¿Cómo tú desarrollabas la idea cuando la veías? O sea, tú observabas y te ibas como que adentrando en el ingenio, en la curiosidad para llegar a eso. Me enteré muchos años después que era yo autodidacta. O sea, porque pues estaba yo pequeño, pues en las escuelas no me enseñaban ese tipo de cosas, no me enseñaban nada que tenga que ver con el arte.
que sí dibujaba y todo, pues sí. Pero yo observando las películas, te repito, llegó un momento en que yo podía saber dónde estaba el director, dónde estaban las cámaras, aunque no se ve en la tele. Sí, sí, sí. Yo era muy observador de eso y recuerdo que como como en el 97, cuando compré mi primer cámara, traía un instructivo. Y yo leí el instructivo y ahí me dieron una pauta de cómo hacer. En ese tiempo se manejaba mucho la cámara fija, no sé si te acuerdas. Sí, 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 no había de que agarraba la cámara y te acercabas, te alejabas, o cámara en mano casi no había. sí. De hecho era pura cámara fija, mayormente. Sí había cámara en mano, pero muy poco. Entonces en el instructivo había un tip que decía que una cámara enfocando un objetivo no puede estar más de 8 o 10 segundos fija porque fastidia la vista. Entonces fue cuando comprendí que el cine era cambiante las tomas para que no fastidie la vista. Entonces fue así fue mi aprendizaje, experimentando, leyendo. Bueno, no era muy afecto a la leída, pero esa leída que le di al instructivo cambió mucho mi forma de empezar a crear el arte, porque fue algo que eran pocas líneas que estaban escritas, que me dio la pauta de cómo utilizar las imágenes. Okay. Estamos hablando de que tú cuando veías cine de niño no lo veías como yo y como el resto de nosotros. Tú cuando veías las películas veías en qué posición estaba la cámara, en cuál de las cámaras pudiera estar ubicado el director. ¿A eso te refieres? Sí, exacto. Y fíjate, tiene mucho mérito porque te digo, no había tutoriales de cómo empezar a hacer algo. No. Y tú te basaste plenamente en la observación. Así es. Algo que me ayudó también mucho con el paso del tiempo fue que a veces, no sé si te recuerdas, habían programas de cómo se hizo tal cosa. Sí, es cierto. Entonces también eso me ayudó mucho. Por ejemplo, así, era muy poco lo que se veía, pero para mí era una gran enseñanza. Por ejemplo, cuando mucho te estoy hablando que habré visto 2 o 3 de cómo se hizo tal cosa. Y para mí, te digo, era demasiada enseñanza para mí porque a base de eso experimentaba y con otros tipos de no sé cómo decirte, bueno, mucha experimentación por lo que veía. Fíjate que lo que dices tiene mucho mérito porque tienes razón. En nuestra época, hoy, si hablamos al día de hoy, comparamos la información que nosotros teníamos en nuestra época, era limitada, era muy poca. Demasiado poca. Entonces ahora la gente vive en un mar de información y puede entrar al internet y aprender a hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero en nuestra época la información que teníamos era totalmente limitada, empezando desde la escuela, porque pues en sí clases de creatividad no teníamos. Teníamos materias dedicadas de dibujo, a ciencias artísticas, que se dedicaba a la música, a la flauta, el piano, pero en sí que hubiera un lugar donde nosotros pudiéramos tomar esa información así paso a paso, no. Tomábamos la información y lo demás era imaginación, era deducción, imaginación, y tenías que tratar de averiguar cómo se hizo esto manualmente. O sea, qué cable uso, cómo lo muevo, cómo hicieron volar al murciélago en las películas de Drácula que veíamos en blanco y negro. Ya que tocamos el tema de esa manera de vivir nuestra infancia, ¿qué crees tú ¿qué harías tú para enseñarle a los niños y a los jóvenes a desarrollar su creatividad? Por el momento les diría que practiquen sus habilidades, o sea, practiquen las habilidades artísticas que tenemos, porque la práctica de nuestras habilidades artísticas aumenta nuestra creatividad. O sea, lo que más aumenta nuestra creatividad. Por ejemplo, si a una persona le gusta dibujar, que saque un tiempo adecuado para dibujar y que dibuje todo lo que quiera, o sea, que se ponga a dibujar y todo. Si le gusta moldear figuras con plastilina, igual que saque un tiempo y que se dedique a hacer todas las figuras que pueda. Obviamente sin descuidar sus estudios y otras obligaciones, claro está. Pero sí, es la mejor manera es haciendo, echando a perder, ya sabes, así. Sí. Yo creo que tiene que ser así porque realmente yo no conozco un plan de estudios donde, bueno, a menos que ya te especialices cuando sales de las carreras y quieres ser cineasta y te vas a Bellas Artes o vas a una escuela de cine o lo que sea, es así. Y
yo creo que hay algo que también nos puedes contar. ¿Cómo llegaste tú a decir, voy a editar un video por primera vez? Porque en nuestra época se podía grabar el video. O sea, a veces teníamos acceso a una cámara. Sí. Pero el editar el video, ¿cómo empezaste a decir esto se edita? Es una secuencia que para, se corta y se graba otra secuencia. ¿También fue por observación? Sí, de hecho, bueno, tú sabes, viviste acá. El cine, la información del cine, solo era ver películas. No había nada que te dijera o alguna escuela o algo donde motivar eso de hacer cine. De hecho, yo me sentí demasiado aislado porque era como que yo solo digo, ¿cómo voy a hacer esto? Pues lo hago porque lo hago. De hecho, empecé a investigar por mi cuenta. O sea, ¿cómo te explico? La edición, por ejemplo, los cortes y el desvanecimiento de imágenes es algo que lo aprendí viendo cine. Porque de repente estás viendo una película y veías cómo quedaba negro y de repente pasaba a otra imagen. Entonces yo dije, ¿eso cómo se podría hacer? Y dije, pues la cinta se corta poniéndole como una de color negro y después, porque en ese tiempo yo tenía que se podía hacer de esa manera. O sea, no era ahorita que podemos editar en un programa. Exactamente. Entonces yo me daba cuenta de los cortes, o sea, de que de tal momento se tiene que cortar y va a pasar a otra toma, a otro ángulo, no sé. Entonces yo eso, observando el cine, igual había una imagen que me gusta mucho utilizar, la utilizo mucho, es cuando entra una imagen y entra otra sobrepuesta. Okay. Eso yo me decía, pues encimando esta con esta se puede hacer. En nuestra época no habían computadoras ni programas de edición para video y para audio. ¿Cómo editabas tú cuando no existía esta tecnología? Pues utilizaba mi videocámara de cassette, una videocasetera y el televisor. En ocasiones pues, se utilizaba 2 videocaseteras. O sea, yo lo deduje porque tenía yo un tío que trabaja en un cine y en algún momento cuando proyectaba las películas, yo estuve allá y vi cómo era los carretes. El carrete de la película. Y que decían que la ponía por partes. Para la gente que nos escucha y está más joven que nosotros, la videocasetera era un reproductor de cinta, de videocinta, que era beta. Las primeras fueron Exacto. beta, el cassette era más o menos de este tamaño y después salieron los VHS que eran más largos. Sí. Entonces nosotros comprábamos estos cassettes, esos videocassettes para grabar cosas de la televisión o cuando rentábamos películas en los videoclubs, servía para ver películas. No había Netflix, no había internet, ni siquiera había cablevisión, ¿me explico, no? Sí. Solo la gente que tenía parabólicas en su casa podía ver. Entonces la videocasetera es un artefacto donde nosotros metíamos una videocinta y podíamos grabar contenido de la televisión o podíamos reproducir una película ahí. Entonces tú usabas la videocámara y el televisor y a veces 2 videocaseteras, la videocámara y el televisor. Exactamente, a veces. Y por ejemplo, utilizando eso, la videocasetera, ahí fue donde aprendí más a editar, porque a veces que podías grabar, te pones donde tú querías y esperar otro programa y continuar. Eso también fue como un aprendizaje para mí, aprender a manejar eso, porque podías grabar cualquier cosa de una tele. O sea, tu programa favorito o algo, y ahí empezaba a quitábamos los comerciales. Exactamente. Como cuando grabábamos los cassettes de la radio. Exactamente. Para que no chingó el locutor de la hora y dices, no mames. Exacto. Pero era lo mismo, pero ya en video. Bueno, audio y video. Entonces yo en esa parte también aprendí muchísimo de edición. Y pues a la hora, pues igual tenías que reproducir en la video, ves en la tele. Cuando terminas, o sea, le pones rec a la video para que grabes la parte que tú necesitas grabar. Ya la que necesitas, después le pones stop, encontrar la siguiente, verla en la tele y volver a poner rec para que haya una continuidad. La primera vez que yo vi un video tuyo editado y me dijiste que lo hiciste con 2 videocaseteras, para mí fue así, o sea, ¿cómo lo hiciste? ¿No te acuerdas cuando nos empezaste a contar cómo empezaste a editar? Y decías, y como dices, si nosotros lo vemos el día de hoy, obviamente los cortes son más bruscos, pero en ese momento, para la edad que teníamos, cuando veíamos los videos que hacías y los estabas editando con 2 videocaseteras,
nadie de nosotros se pudiera imaginar que eso se pudiera hacer, ¿no? Era un descubrimiento fascinante en nuestra época, porque hoy tenemos todo al alcance, está lo digital, pero en esa época grababas y tenías que pasar a un cassette beta o VHS lo que grababas. Sí, y de hecho a veces cuando una vez me sucedió que ya tenía yo casi terminada la película y eché a perder más de la cuenta y tuve que volver a hacer todo el procedimiento, que era muy tardado y a veces duraba hasta semanas, porque es ver el momento que querías, que necesitabas y pegarle otro encima. Pero si te pasabas y agarrabas más del otro, se echaba a perder la toma anterior y tenías que volver a empezar de cero. Y eso es como que empezar con lo que tienes a la mano en base a la observación es una cualidad que cada vez siento que se va perdiendo más, porque en lugar de observar ya tenemos tutoriales para todo. Y digo, el hecho de que tú puedas decirle a una persona más joven, dedícate a practicar, es muy bueno, porque en ese tiempo que tiene para practicar es cuando se va a dedicar a experimentar, se va a dedicar a explotar esa parte que pues nosotros teníamos forzosamente a la hora de querer hacer algo creativo. Todas las secuencias las grababas con una cámara. O sea, todas las tomas que podías tener en tu película las grababas con una sola cámara. De hecho, hasta el día de hoy sigo utilizando una cámara. Okay. Si no me equivoco, solo en un video ya utilicé 2 cámaras, pero en la mayoría de todos una utilizo. O sea que si tienes una secuencia en primer plano de un rostro, tienes la cámara enfrente, y para grabar la siguiente secuencia, si tienes que ver la espalda del sujeto, sí, usas la misma cámara para llevarla a la parte de atrás. Así es. Entonces, estás hablando de que todo tu proceso creativo es de dedicación y de tiempo. Sí, bastante. Y eso está muy chingón, porque te digo, y lo voy a repetir, cuando nosotros íbamos al cine, pues veíamos las películas como algo para entretenerse. Y tú cuando ibas al cine lo veías como un producto para aprender algo. Aproximadamente como a los 10 años y todo, yo empezaba a ir al cine solo. O sea, yo las matinés iba al cine solo. O sea, no, me gustaba ir solo porque nadie me molestaba. O sea, viendo mi película. Y algo que me ayudó mucho también a desarrollar mi forma de hacer cine o algo así. No sé si te acuerdas que había permanencia voluntaria en los cines. Sí, sí, es cierto. O sea, había una película, pero si quieres volverla a ver, había otra. Y entonces, eso pasó por accidente. En una ocasión yo quería ver una película. La verdad no recuerdo cuál, porque te digo, era yo un niño. Y llegué a mitad de la película. Y pues no se acostumbraba a entrar en la mitad de una película, porque no sé si te acuerdas que tenías que ver desde el principio hasta el final. Sí. Bueno, ese fue un accidente que me ayudó demasiado. Porque en esa vez fui casi a la mitad de la película aproximadamente, o un poco al final. Entonces yo senté a verme a la película y estoy viendo la película. Pero francamente sí me gustó el final, pero no la entendí. Pero como era permanencia voluntaria, me quedé a la siguiente función, y pues todo el final obviamente lo empecé a ver. Desde al principio, cómo se enlazaba eso. Entonces esa para mí fue una grandísima enseñanza, porque te repito, descubrí cómo llegar al final. No sé si me explico eso. Sí. Porque a mí, en lo personal, eso me marcó mucho para hacer mis obras, porque dije, ya sé por qué pasó esto así, por qué terminó. Y eso fue una de las... Eso y el instructivo fueron 2 guías para mí para hacer... La permanencia voluntaria te enseñó a entrelazar las historias. Exactamente. O sea, ver la película que prácticamente al revés. Exactamente. Y volver a ver el final fue lo que hizo detallar tu manera tu técnica para empezar a entrelazar la historia. Sí. Okay. Fíjate que hay una anécdota del Cine México que la gente de nuestra edad, pues, no sé si se acuerda, pero es una anécdota que nosotros comentamos. De hecho, Fabricio, un amigo que tenemos, siempre se acuerda. En el Cine México era un cine que cada vez que pasaban la película del Hombre Araña, porque en el 88, 87 hubo una película del Hombre Araña. Uh-huh. Entonces, cada vez que esa película la transmitían en el Cine México, se iba a la luz. O sea, yo me acuerdo que platico con mis amigos y decirle, cuando tocamos el tema del Cine México, decimos, ¿y terminaste de ver el Hombre Araña alguna vez en tu vida? Jamás.
Nunca, porque cada vez que íbamos se iba la luz y tenías que salir. ¿No? ¿Se das cuenta? Sí. Me imagino que yo habré ido como 2, 3 veces y me habrá pasado, pero fue con la misma película. Y ahorita que mencionaste el Cine México me acordé de esa anécdota, es como que nuestra leyenda urbana. ¿Cuántas películas, cuántos videos tienes tú el día de hoy y cuál es tu favorito? Bueno, pues tengo más de 70. Okay. Entre animaciones, documentales, largometrajes. Y pues la verdad, pues todos son mis favoritos. O sea, todo video, cuando los hago, los veo decenas de veces porque me gusta verlos una y otra vez, y pues todos son muy importantes para mí, hasta los que me faltan por hacer. Y los temas, ¿qué temas te gusta abordar en tu trabajo? Pues escribo temas sobre la vida cotidiana del ser humano. Hablo de amor, de arte, de historia universal, de problemas, de trastornos psicológicos, de política, religión. O sea, es prácticamente de lo que acontece en la vida del ser humano. Ahora que nos estás comentando de todo lo que haces, me gustaría que nos compartieras qué técnicas usas en tus trabajos audiovisuales. Pues las técnicas que me gusta utilizar cuando filmo con personas son las de cámara en mano. La cámara fija, pero la utilizo muy poco. O sea, me gusta más la acción que hace, el movimiento así de seguir a los personajes. Me gusta ese tipo de movimientos. También manejo el desvanecimiento, que es básico, el desvanecimiento de imagen, cuando se entrelazan también las imágenes, los planos generales, el plano medio, el primer plano también. El zoom, me gusta mucho el zoom. También el corte de continuidad, el corte de acción. O sea, me gusta mucho lo que hace el cine tradicional. Okay. O sea, ya con los efectos digitales, pues la verdad no es para mí ese tipo de cine. Sí, de hecho, eso iba a comentar hace un momento, que tienes una técnica tradicional, no tradicional, clásica. Clásica. Has mantenido el toque clásico en todas tus producciones, en todas las creaciones que tienes. Y hay algo que me gusta muchísimo, que es tu técnica de stop motion. Bueno, sí. Porque las animaciones que tú tienes son con personajes que tú has creado, pero me gustaría que nos cuentes cómo los creas, y porque la técnica no es la técnica de animación digital con efectos especiales, sino que tú mantienes ese toque clásico porque ese es tu enfoque. Exactamente. Por ejemplo, sí, las técnicas que utilizo para hacer cuando trabajo con personajes de animación, pues es el stop motion. También manejo el personaje con mecanismo de movimiento interno, el plato giratorio, pero la técnica que más utilizo en mis animaciones es el personaje sin movimiento, que consiste en que pongo el personaje, pero yo hago los planos, el plano general, el plano medio y en el primer plano. Y también lo que utilizo mucho en eso, como el personaje no se mueve, cuando utilizo la cámara en mano, yo acerco la cámara o la alejo. Y cuando utilizo imagen fija, pues con el zoom la acerco, la alejo. ¿Sí me explico? Esas son las técnicas. Okay. Pero en las animaciones utilizo más la cámara fija que la cámara en mano. Lo contrario que me sucede cuando trabajo con personas es al contrario. Y tienes una manera peculiar de presentar a tus personajes porque estás usando una técnica que aprendiste de niño. Nada más que creo que el material cambió. Sí, así Tus es. personajes están hechos de un material específico. Sí, plastilina epóxica. La mayoría son de plastilina epóxica. Y es muy bueno, es poco tedioso porque para hacer movimiento necesito hacer varias piezas del mismo. No es la animación así que digamos que el movimiento, que todo el personaje sea articulado. Okay. No, o sea, tú creas un personaje y si va a tener 7 movimientos en una secuencia, tú creas 7 muñecos de plastilina epóxica para que puedas tú editar ese movimiento. Sí. ¿Estoy bien? A ver, si es un personaje que necesito 7 movimientos, mayormente lo que es el cuerpo, el tronco del cuerpo, no cambia mucho.
Lo que cambia son por ejemplo, las manos o los pies. Si estás sentado, cambiarle por piezas los hago. Sí, No sí, sé si me explico. sí. Y las manos, pues las pongo, como es una plastilina que endurece, está dura, pues la hago, por ejemplo, si lo quiero normal, hago con los brazos estirados. Si quiero que haga movimiento, tengo que ponerle hacer otro brazo en movimiento. Lo que cambia son las extremidades para emular el movimiento. Sí. Pero en el último que hice, allá sí necesité 3 personajes e hice lo que dijiste, hice 3 personajes, pero no es muy común que yo haga eso. Lo más común es que yo haga las extremidades aparte. Tu página se llama www.mariopipis.com. Sí. www.mariopipis.com. Artesano Films es una marca tuya. Sí. El hecho de ¿por qué pregunto? Porque yo lo que me gusta de tu trabajo es que es totalmente artesanal. O sea, me refiero a que cuando haces el personaje, son personajes que tú sacas de tu propia imaginación y los concretas en un material. Sí. Y ese personaje lo llevas tú a las técnicas de video que tienes. ¿En qué momento se te ocurrió combinar lo que jugabas cuando eras niño, la plastilina, los personajes, con lo que ya te gustaba de hacer videos? Fue algo desde pequeño. O sea, yo, desde antes de tener mi cámara, yo ya sabía en mi mente cómo hacer ese tipo de combinación. De hecho, yo, ¿cómo te explico? Te repito, todo empezó cuando veía una película, la recreaba y allá en el mismo hacía hasta los efectos especiales. Así que si le dan un balazo a un personaje, con una aguja le hacía el huequito así, le ponía yo como sangre, así eran mis efectos especiales. O sea, yo ya sabía cómo hacerle más o menos, porque te digo, porque yo soy muy observador y cualquier detalle que yo veía en las películas me servían para algo. O sea, y así que digamos que cuando enlacé eso, referente a tu pregunta, la verdad no podría responderte porque yo desde siempre he sabido qué es lo que quiero hacer. Tienes una de tus animaciones que es mi favorita, es Megalomanía 11, porque el tema se centra que en un laboratorio encuentran el gen que hace que las autoridades sean corruptas. Ajá. Y hay un trama alrededor de esa idea donde no quieren que esto salga a la luz porque al momento de encontrar el gen que hace corrupta a las autoridades, pues encontraría la cura, ¿no? Sí. Y hay un trama muy, muy chingón porque involucra cosas que hoy son muy importantes y la mayoría ya toman importancia, como es el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Exportar, a dónde van los desechos o las cosas que la gente en otros lugares ya no usa, cómo la envía a otros países para que las usemos como algo de primera necesidad, ¿no? Sí. Entonces, ese tema me gustó mucho porque yo siento que en su momento estabas muy adelantado. O sea, tú sí viste venir todo lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tardaste en armar toda esa historia? O sea, wow. Fue en una noche que te sentaste y empezaste a escribir los personajes, van a hacer esto, van a hacer lo otro. ¿Cómo vino a tu cabeza la idea de un gen que hace corruptas a las autoridades? Bueno, eso sí había yo escuchado sobre el gen del mal. Okay. El gen del mal es algo que se propagó mucho. Tienes razón. Pero pues yo lo adapté a la corrupción. Eso fue una adaptación que hice allá. Ahora, siguiente de que nos traen basura para vender con nuestra necesidad, eso sí fue algo que se me ocurrió de la nada porque pues te das cuenta de que, por ejemplo, cómo vienen cosas y se te echan a perder o algo así, no sé. Y aparte, en una fábrica pues siempre hay desperdicios. Y eso dije, pues mejor lo llevamos a México, por al fin y al cabo, pues acá somos más sobornas a las autoridades y te dejan vender. Somos más consumistas que nada. Sí, exacto. ¿Y cuánto tiempo tardaste en armar toda esta historia? Esta historia, pues la verdad, mira, es que yo no tengo, o sea, no es que yo diga, voy a hacer una animación ahorita y la empiezo a escribir así. No, yo tengo historias escritas, te puedo decir decenas de historias escritas, cosas que escribo, etcétera, así.
Entonces, cuando voy a armar una animación, empiezo a leer lo que ya tengo. Y digo, esta sí va, esta no va, esta es para la siguiente. Entonces, esa historia, de hecho, ya la tenía yo escrita. Muchos de los diálogos que aparecen en esa historia ya los había yo escrito desde hace muchísimo tiempo. O sea, muchísimo tiempo. A la hora de que se me ocurrió la idea, vamos a hacer una idea de esta, entonces fue cuando empecé a juntar los diálogos que ya tenía y se armó esa porque como a partir del 2009 empecé así a investigar empecé a escribir como teorías de conspiración y todo ese tipo, entonces se me juntó mucho. De hecho, la primera que hice de ese tipo fue Megalomanía. Sí. De hecho, esa la filmé creo que en el Megalomanía 1. Allá la filmé cuando, como de cómo nos espían a través de nuestros teléfonos, de la televisión. Pero estábamos hablando de una época donde no era común. Los teléfonos inteligentes todavía no tenían. La cámara eran de píxeles. O sea, por eso te decía que yo te veo como un visionario de esos temas, porque tú en esa época lo máximo que teníamos eran los mensajes SMS, los multimedia, sí. ¿Te acuerdas? Y tú en esa animación ya hablabas de cómo ya tenías la idea de plantear en una historia cómo podían espiarnos por medio del teléfono. Bueno, la pregunta que yo me hacía es que, por ejemplo, cuando estás viendo una tele, me hacía esa pregunta de, si estoy viendo una tele, ¿será que los de la tele me puedan ver? Obviamente podría parecer ridículo porque sabemos cómo se transmite la tele y todo. Y me empecé a hacer preguntas de que, ¿y si de verdad nos están espiando por el teléfono, por algún aparato electrónico y todo? Okay. Y allá se me desató todo eso. Ahí empezó, en ese punto empezó todo, cuando empecé a hacer ese tipo de preguntas. Y la verdad tiene muchísimo tiempo eso que Sí, estábamos hablando que no había celulares con cámara. Estaban empezando los primeros celulares. No, de hecho, la pregunta esa que yo me hacía de la tele fue desde que estaba yo, desde que era un chavo. Okay, o sea, ni existían los celulares. O sea, tú empezaste con, con la televisión. Sí, o sea, con el aparato de televisor. Exactamente. Okay. Yo así te repito, no sé ni, o sea, te repito, estaba yo viendo la tele y empecé. Y me hacía esa pregunta, si nosotros podemos ver algo en la tele, ¿será que los que tienen el control sobre la televisora nos puedan ver? Y ahí empezó un tipo de paranoia en mí. Okay. Y ya me empecé a preguntar de eso. Y si cuando hablamos de verdad nos están escuchando o algo así. Pero desde que había los teléfonos caseros, o sea, no había ni celulares cuando me empezaba yo a hacer esas preguntas. Okay. A partir de allá entonces se me empezaron a ocurrir historias. Pues en ese momento, pues obviamente no las escribía, pero con el paso del tiempo ya las comencé a escribir y así fue como se armaron las historias de Megalomanía. Sobre el tema, sobre la animación que a mí me gusta, que son las de Megalomanía, ¿tienes alguna sugerencia de cómo se deben ver? Porque pues, están numeradas, pero ¿tienen algún sentido o las puedo ver al azar? ¿Cómo me sugieres verla? ¿Cómo le sugieres a una persona que entra por primera vez a tu página que pueda verla? Bueno, si la quieren ver por el orden en que las fui creando, pues la tienen que ver por fechas. O sea, la fecha anterior, después por fechas y por años. Si la quieren ver en orden como yo las hice. Porque yo noté, o sea, en esas animaciones, pues no utilicé números pares para hacerla. Empecé del 1, se fue a la 3, de la 3 se fue creo que a las 7, de las 7 a la 9, después no está en un orden cronológico ni siquiera los números, okay. Pero si la quieren ver así en el orden que las fui creando, por fechas las pueden ver. ¿Qué se le dice a una persona que piensa que hay una sola fórmula para hacer todo lo que quiere hacer en cuanto a contar una historia con video? Bueno, pues mira, para escribir no tengo una fórmula. Las ideas de varios lugares, así, no sé, puedes ver una película, puedes escuchar una canción o incluso solas vienen a mi mente muchas. O sea, no hay una fórmula, hay varias formas de inspirarse para escribir. No hay una que digas, voy a escribir, no, o sea, yo no la tengo al menos. O cuando hago un personaje tampoco tengo una fórmula para empezar a crearlo, de qué manera o algo así. A la hora, pues, como está en mi mente, intento sacarlo.
O por ejemplo, cuando escribo un guión, todo lo que escribo, igual no hay una fórmula. Muchas veces lo hago de corrido, muchas veces son 2, 3 palabras que más adelante alargo o algo así. Donde hay una similitud es en el producto final. Por ejemplo, en mis animaciones casi tienen la misma estructura, pero aún así no son iguales porque hay variaciones y todo. En concreto, así podríamos decirle que no hay una fórmula para crear. Y es lo que me gustó del arte. Puedo ser yo mismo, inspirarme de cualquier cosa que yo quiera para escribir sobre cualquier tema. O sea, si tuvieras que describir tu proceso creativo para hacer una animación, es que tú, cada vez que se te ocurre una idea, empiezas a escribirla. Sí, sí. No como diálogo, tú desarrollas la historia Exactamente. y en el momento que viene y te nace y viene un flashazo de decir, así puedo hacer esta, empiezas a releer todo lo que escribes. Sí. Y de allá vas a los diálogos y a los personajes. ¿Estoy bien? Mayormente sí, así. Y no solo tienes animaciones, también tienes cortometrajes documentales. Con personas, sí es documental. Sí. De hecho, yo siento que la página que tienes es un archivo audiovisual de nuestra ciudad, de la ciudad de Mérida, porque tienes documentados carnavales de la ciudad, tienes documentados artistas urbanos que tú conociste en la ciudad de Mérida mientras vivías ahí. Sí. Y eso está muy chingón porque es un referente de cómo eran esas ciudades en ese momento. Estamos hablando de hace 10 años prácticamente, ¿no? 12, más de 12, 15 años. Sí, más. Y tienes cortometrajes que me gustan mucho, como el de Solo. Sí. Es uno, Solo, de hecho, lo hiciste en dos ocasiones. Sí. Me acuerdo que la hiciste 2 veces. Y la manera de mirar lo que haces es muy padre porque en realidad tiene que ser gente que disfruta el arte. En tus animaciones quisiera saber si tienes significados o simbolismos en ciertos personajes o en ciertas figuras que van apareciendo. Bueno, realmente en todas mis animaciones hay muchos simbolismos. De hecho, hay mensajes que pues, la gente tiene que estar atenta para descifrarlos. Y es lo que me gusta, que la gente interprete lo que ve allá, porque no es solo la animación que ven, hay más cosas. Así que, te repito, mucha gente lo ha descubierto, mucha no, y se tienen que fijar mucho o tomarle mucha atención a lo que está allá para encontrarle un significado. Pero sí hay mucho de eso en mi página, en mis animaciones, perdón. Todo lo que tú has hecho y yo conozco me deja un mensaje que sí me pone a pensar. Digo, a lo mejor, te repito, a lo mejor no era la intención que tenías, a lo mejor tú hiciste la historia porque querías contar algo y ya, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? O sea, tú eres el que crea, a veces quieres contar una historia o expresar algo y lo dejas. Y ya cada uno de nosotros interpretamos. Pero el sentido de yo decirte esto es que la manera de mirar lo que haces es siempre encontrando algo que me ponga a pensar. Bueno, pues la verdad sí hay mucho más que nada en las animaciones de Megalomanía. Y en la mayoría de mis animaciones hay algo donde expreso mi manera de sentir, donde se habla de eso, de sentirse aislado de los demás, por lo mismo que dijiste, es por querer seguir un sueño. Y como tú dices, le pasa a la mayoría de los que quieren hacer algo, de los que aman hacer algo. Pues muchas gracias, Mario, por compartirnos mucho de tu trabajo. O sea, sí me llevo muchas cosas de cómo algo tan sencillo para los demás puede ser tesoro para nosotros para aprender algo, ¿no? O sea, muchísimas gracias por compartirnos, por responder puntualmente todas las preguntas y por dejarnos muy claro el hecho de que la creatividad se tiene que desarrollar. ¿Me explico? Sí. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo. Muchas gracias por la invitación y me gustaría que visiten mi página. Mi página es www.mariopipis.com y también pueden entrar como www.artesanofilms.com. Perfecto. Muchísimas gracias. La misma les va a llevar al mismo enlace. Ok, muchísimas gracias, Mario.